rato al otro. Entonces, sí, siempre, siempre, para evitar esos errores, sí ponga nombre, su fecha de nacimiento del paciente al que se le necesita transfundir. Entonces, no solo depende de esa bolsa de sangre, sino también todo lo que implica ese proceso de transfusión. Que ya lleven la hoja al banco de sangre y que esté todos los datos correctos y ya vayan por la sangre y el paciente, bueno, sea el paciente correcto y al que se le va a administrar esa sangre. La siguiente, entonces al paciente se le tiene que hacer observar, se le tiene que hacer monitoreo durante toda la transfusión. Digamos que ustedes como médicos no necesitan estar como al pie de cama del paciente. Realmente quien hace la transfusión, quien hace ese trasplante son las enfermeras. Nosotros como médicos indicamos la transfusión, hablamos con el paciente, le platicamos que no hay alguna otra forma de que suba la hemoglobina y de que el paciente clínicamente necesita la sangre. Está con datos de bajo gasto, está con sangrado, con hemorragia, y no hay forma de que de otra se eleve la hemoglobina más que con la transfusión. Se habla con el paciente, se le pide su consentimiento informado y entonces se monitoriza. Y nosotros indicamos, colocamos las indicaciones, transfundir una unidad de concentrados eritrocitarios para 1 hora, para 2 horas, para 3 horas. No más de salida, el concentrado eritrocitario no deben de pasar más de 4 horas en que se le transfunda. Quien en realidad hace la transfusión, pues es la enfermera. Nosotros entramos también al relevo cuando el paciente hace una reacción adversa, que es lo que estamos comentando. Ajá, y entonces, básicamente debe estar monitorizado el paciente para que si hay alguna reacción, pues se identifique y, bueno, se le otorgue el manejo que sea necesario. La siguiente. Entonces, al paciente se le debe hacer su seguimiento, su vigilancia, checar cualquier pormenor. Y esto, bueno, mediante la observación del episodio de transfusión. Por eso a los pacientes se les debe checar sus signos vitales antes de la transfusión. Durante la transfusión, más o menos a los 15 minutos, a la mitad de la transfusión del concentrado eritrocitario y ya al terminar la transfusión. Entonces, eso es parte de la observación que se hace. Entonces, signos vitales antes, durante y después de la transfusión. Para nosotros saber si va teniendo fiebre, cómo está su presión, cómo está oxigenando, qué frecuencia cardíaca tiene, qué frecuencia respiratoria y todo eso. Para eso, pues necesitamos la siguiente, que la enfermera y el médico pues estén comprometidos en este acto de transfusión. Cuando se le coloca al paciente la transfusión, se le coloca, por ejemplo, el concentrador eritrocitario, hay que esperar que pase las primeras gotas. La enfermera en general se queda ahí y va checando que esas primeras gotas no le ocasionen ningún daño al paciente. Cuando hay un error y se le pone un paquete que no le tocaba al paciente, casi desde un principio, las primeras gotas, los primeros minutos, el paciente va a decir, es que, ¿qué me pasa? Me falta el aire, tengo fiebre, y entonces esos primeros 10 minutos de la transfusión son los que hay que quedarnos cerca del paciente. Ya muchas veces, pues las enfermeras también y los médicos también tienen pues más trabajo que hacer y notas y pendientes y la enfermera que ir a poner medicamentos, bañar a los pacientes, cerrar sus controles de líquidos, sus notas. Entonces, pero mientras se haya quedado esos primeros 10, 15 minutos, pues y no tuvo ninguna reacción, entonces ya se puede uno mover a un lado. Entonces, se necesita un monitoreo adecuado porque entonces hay que regresar porque cuando ya la va a la mitad de la transfusión hay que nuevamente monitorizar al paciente, tomar sus signos vitales, reconocer y accionar si hay algún evento adverso. Si hay síntomas, la siguiente, por favor. Si hay algún síntoma, si hay algún signo de reacción transfusional, entonces la enfermera pues le habla al médico tratante o si el médico tratante está ahí, pues él tiene que interrumpir la transfusión. Nada de que bájale el goteo, póngale esto y siga la transfusión. No, en general se debe interrumpir en lo que se esclarece su causa.
checar si ese paquete es del paciente, a ver cómo se llama usted y para quién iba dirigida la sangre. Ahí cualquier error entonces de identificación del receptor y de la unidad, entonces ya se checa, ¿no? Pero se tiene que interrumpir la transfusión. La siguiente. Entonces el médico pues debe de estar ahí al pendiente, debe atender al paciente, evaluar cualquier aparente reacción, ¿no? Si tiene falta de aire, si tiene fiebre, si tiene dolor, y entonces el médico es el que va a checar qué medidas va a tomar. Nosotros, bueno, en la norma 253, la siguiente, por favor. En la norma 253, que es la de los bancos de sangre, entonces nos indica que debemos notificar de las reacciones adversas. El notificar las reacciones adversas no nos van a penalizar, no va a ser punitivo, entonces pues no te debemos de tener como terror, ¿no? De que, ay, no, me van a decir y me van a sancionar, entonces no, nada de eso. Gracias a la notificación, bueno, se ha ido mejorando todos los servicios de transfusión, gracias a eso pues ya se va haciendo acciones correctivas. Entonces, el personal que atiende al paciente, si hay alguna reacción adversa, debe notificar al banco de sangre o al servicio de transfusión, porque hay hospitales que no tienen banco de sangre, tienen servicio de transfusión. Y ya se atiende esto en el Comité de Medicina Transfusional para esclarecer qué pasó, qué hubo y qué se presentó y por dónde fue el error, que si fue un error de procedimiento, de método o qué pasó y entonces pues ya dependiendo de eso, para que no vuelva a ocurrir, no para que castigar. La siguiente, por favor. Entonces, ante una sospecha, bueno, pues se debe enviar al banco de sangre o al servicio de transfusión la bolsa de sangre y se debe de enviar también una muestra del paciente. Y se tienen que hacer, en banco de sangre se tienen que hacer nuevas pruebas cruzadas, se tienen que hacer otra vez qué grupo sanguíneo es el de la bolsa, qué grupo sanguíneo es el del paciente, y se hacen alguien levantó la mano, alguien necesita comentar algo, a ver. Ajá. No, 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 hasta eso, se han ido cerrando, como todo esto, porque, por ejemplo, ahora ya, cuando llegan médicos internos, bueno, se les da las pláticas, acuden, y se hacen talleres, em, por ejemplo, en mi hospital, bueno, se hacen, listas de checklist de doble verificación, entonces verifica la enfermera y verifica el médico o la jefa de enfermeras de piso y la enfermera que va a transfundir. Entonces, si una se equivoca, bueno, pues ya está la otra enfermera que dice, no, mira, son doble checklists y firman y checan y ¿cómo se llama usted? No, pues Anel Martínez. Y el paquete va dirigido para Anel Martínez. Y tiene el consentimiento informado y entonces ya el paciente dice, no, yo no he firmado ningún consentimiento de que quiero transfundir. Y entonces así dice, no, 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 entonces que firme el consentimiento informado. Entonces ya le llaman al médico, que firme el consentimiento informado. Y luego ya, ya se le explica, pues que estén las indicaciones. En el checklist dice, indicaciones, está escrita la transfusión en las indicaciones, entonces ya la enfermera va. Sí, sí, dice transfundir un paquete, pero si no, entonces llama al médico que indique el paquete en las indicaciones, no, pues ya indica. Entonces ya esos checklists pues hacen de que ya no haya pues van reduciendo esos errores. Siempre un poquito pasa, digamos, la frecuencia varía y el tiempo, porque por ejemplo, sube un poquito más el error, pero más bien de que no lleva, en un inicio de internados, que son en enero y en julio, los primeros días, como llegan nuevos internos, más bien los tubos llegan sin nombre. Entonces, un tubo
de piloto que lleva el médico interno de pregrado del paciente que van a operar el día de mañana y digamos el cirujano dice, tómele el piloto para pedirle sangre, se tiene que pedir por si llegara a haber una hemorragia. Entonces pídele 3 de sangre y luego ya el interno de pregrado toma el paquete, el piloto al paciente, baja la solicitud a banco con el piloto y chin, no tiene nombre. Entonces ya la química pues toma el tubo y le dice, no tiene nombre. Y el médico interno, no, ¿cómo? Déjeme ponerle el nombre, no. Y no se lo dejan, porque una vez entrado ese tubo al banco de sangre o al laboratorio, si no lleva nombre, ya no sale. Entonces tienen que tomar otra muestra, ¿no? Y entonces ir con el paciente y no, pues no sé qué les digan, ¿no? Se coaguló, no sé, porque ni modo, pues ya lo van a tener que picar otra vez. Entonces ustedes tengan mucho cuidado cuando tomen sus muestras pilotos o sus muestras sanguíneas para el laboratorio en colocar el nombre del paciente en el tubo. Ajá, y verificar que sea ese paciente el que están tomando, porque luego toman muchos y entonces a lo mejor le tomaron al otro, entonces si de repente es uno, como anda uno atareado y con tanto trabajo, o ya tuviste guardia y ya estás así medio dormido, ¿no? Ahí con el síndrome del sopilote, entonces muchas veces puede causar eso, pero más bien llegan los tubos sin rotular. Entonces les comento para que ustedes cuando sean internos de pregrado, pues sí les pongan el tubito y verifiquen que es el de ese paciente, porque si no, se los quitan y luego hay que picar al paciente. Pero no, ya no es tanta la frecuencia, ¿vale? Entonces, este, ¿dónde me quedé? A ver, déjame hacer esto más grande. Entonces se tiene que mandar al banco de sangre un tubo del paciente y la bolsa de sangre y se vuelven a hacer las pruebas de sangre, de transfusión, las pruebas cruzadas. La siguiente. Entonces se tienen que hacer nuevamente pruebas transfusionales, se tiene que checar que no esté la bolsa con hemólisis, porque muchas veces la sangre la que es compatible es con la solución salina al 0.9%. Entonces, con esa no da hemólisis, pero si la enfermera lo quiere ahí conectar y tenía solución glucosada o algún antibiótico, pues eso sí da hemólisis y entonces a lo mejor por eso tuvo la reacción el paciente. Ajá, entonces por eso se lleva el equipo de transfusión y las soluciones intravenosas que se estuvieran administrando. Y entonces ahí nos percatamos que es glucosa o que es otra cosa, ¿no? Entonces, sí se tienen que llevar todo eso a banco de sangre para esclarecer. Ajá, la siguiente. Ya en el banco de sangre, bueno, pues sí se vuelven a hacer todo eso, ¿no? Si está o no presente hemólisis, si nuevamente se repite el grupo sanguíneo, la prueba de Coombs, se hace una búsqueda de anticuerpos irregulares y todo eso, ¿no? Se vuelven a repetir las pruebas de compatibilidad. Eh, si se sospecha porque el paciente dentro de la reacción adversa sube su temperatura a más de 2 grados de la temperatura basal, que tenía, digamos, el paciente tenía 36 antes de transfundir y lo transfunden y empieza a 37 y llega a 38, estamos pensando que es una contaminación bacteriana y entonces ahí también se envía hemocultivos y se toman otras series. La siguiente, otra serie de estudios. Entonces, si se detecta una reacción transfusional, entonces a contaminación, entonces también se tienen que tomar los cultivos. Ajá. La siguiente, por favor. Cuando ya se terminan de hacer todos los estudios nuevamente, así por los químicos, de checar que todo estuvo bien y que se hizo lo adecuado y no hubo problema, entonces ya todos esos tubos y sangre que quedó y los restos de soluciones y eso ya se les da destino final, una vez que ya se termina de hacer todo eso. Banco de sangre, la siguiente, banco de sangre ya después de eso tiene que hacer como un registro donde va a poner, bueno, el paciente, qué grupo es y que sí estaba correcto. Todo eso de los resultados de las pruebas cruzadas, todo lo que se encontró
y la fecha y eso. Entonces hace como un resumen. Y si se detectó o no se detectó un anticuerpo o si creció alguna bacteria. Ajá, entonces la siguiente. Entonces todo esto lo hace un resumen y se informa por escrito y todo eso va para el expediente, ¿no? Porque ya ven que los expedientes, pues según la norma 04, pues hay que colocar todo, ¿no? Porque algo que no está es como si no lo hubieras hecho, ¿no? Entonces el médico, bueno, pues ya si lo tiene en el expediente, pues ya va a saber qué pasó. Y para la siguiente transfusión, bueno, pues ya va a tener que guiarse con todos estos resultados. Uh-huh. La siguiente, por favor. Entonces, sí, vamos a checar que el paciente, cómo está oxigenando, cómo está la orina, porque hay veces que hasta tienen hematuria, cómo está su balance de líquidos, cómo está su presión, porque luego se hipotensan, cómo está su pulso, que si luego no tiene taquicardia, cómo está su temperatura. Uh-huh. Y entonces, ya una vez que se inicia la transfusión a los 15 minutos, pues sí se hace nuevamente el chequeo. Uh-huh. A la mitad de la transfusión y ya al final de la transfusión también se hace el chequeo, ¿no? Que no pase más de una hora del final de la transfusión. Uh-huh. La siguiente, entonces, ¿qué son algunos de lo que pudiéramos encontrar? Si el paciente tiene disnea y taquipnea, bueno, esos son típicamente esos hallazgos de que haya alguna reacción seria, alguna reacción transfusional seria y aguda. Entonces, por eso el monitoreo respiratorio también es importante. También el pulso, la presión, la temperatura, todo eso debe de realizarse. Uh-huh. La siguiente, por favor. Hay que platicar con el paciente acerca de la transfusión. Los pacientes deben ser informados porque, por ejemplo, luego le llegan a colocar la sangre y nadie les avisó, nadie les había platicado que le iban a poner sangre. Entonces, sí, el paciente deben decirle, platicar con él que se le va a poner una transfusión y que puede haber alguna reacción adversa, pero que es importante que reciba la sangre porque no hay lo que les comentaba, nada que pueda suplir la sangre. Que si tiene ronchitas, así como rubor, si tiene falta de aire, dolor lumbar, temblores, fiebres, todo eso se le debe de decir al paciente que avise. Uh-huh. La siguiente. Pero ¿qué tal si el paciente no puede avisar? ¿Qué tal si el paciente es un bebé, es un neonato? Pues el pobrecito pues no va a avisar, ¿no? Entonces tienen que estar ahí cuidando el monitor, viendo la orina, cómo está la zona Foley y así. Si una persona, digamos, que está en terapia, pues tampoco no le va a avisar, ¿no? Entonces el paciente, porque una persona que está consciente, sí les grita, oiga, ¿qué me pasa? Me falta el aire, y así no bien ansiosas y angustiadas, me duele todo, hasta me duele el sitio donde le duelen las pestañas, hasta el sitio donde le pusieron la sangre, todo les duele. Pero si el paciente está, digamos, ¿qué tal si lo están operando? Está inconsciente, está intubado, entonces ese paciente pues no les va a avisar. Muchas veces ya se da cuenta el cirujano cuando ya tiene el sangrado en capa, cuando el anestesiólogo dice ya tiene fiebre o ya está con hematuria o ya empieza con hipotensión, con oliguria. Entonces, eso es cuando pues ya está más agresivo, ¿no? Porque entre más sangre le pongas, más reacción, es directamente proporcional. Entonces, por eso cuando un paciente está consciente, sí les avisan las primeras gotas que está pasando la sangre, que le está haciendo daño. Pero en un paciente que no avisa, pues esos son los que nos preocupan más, porque eso sí no pueden decir, me duele, me quita, me siento ansioso, me falta el aire, entonces por eso. Uh-huh. La siguiente. Entonces, comentamos nuevamente las reacciones de manera inmediata, aguda, las que se presentan en las primeras 24 horas, recuerden. Las que se presentan de manera tardía después de las 24 horas. Uh-huh. De las reacciones, la siguiente, de las reacciones transfusionales, también lo que les comentaba para que quede claro, que también se clasifican inmunológicas y no inmunológicas. Inmunológicas cuando hay reacción antígeno-anticuerpo, no inmunológicas cuando no. Uh-huh. La siguiente. Entonces, dentro de las inmunológicas, que hay reacción antígeno-anticuerpo y las inmediatas, o sea que tienen de menos de 24 horas, pues la hemolítica. Esa es la más grave, aunque no es la más frecuente, pero sí, es la más grave la hemolítica. La febril no hemolítica,
Esa no es grave, pero sí es de las frecuentes, ¿no? Que le sube la fiebre. Las alérgicas, que puede ser desde rash, urticaria, hasta irse hasta el otro extremo, ¿no? Un choque anafiláctico. El daño pulmonar asociado a la transfusión, la siguiente. Y dentro de las tardías, bueno, tenemos a las inmunizaciones, la hemolítica, pero también tardía, enfermedad de injerto contra huésped, eh, púrpura por transfusión, inmunomodulación por transfusión. La siguiente. No inmunológicas, que también son inmediatas. Ahí sí, no hay reacción antígeno-anticuerpo, pero puede ser una contaminación bacteriana. Esto ya cada vez también es menos porque cuando va el donador, ya parte del procedimiento es que se lave las manos. Ya ven que están mucho, no sé si en sus rotaciones les enseñan a cada rato a lavarse las manos y que se laven ustedes las manos y para todo lavarse las manos. Los donadores cuando entran también se lavan las manos hasta arriba, hasta los codos, ¿no? Al sitio donde van a hacerse su punción igual. Y las bolsas de sangre ya tienen una pequeña bolsa donde cuando le puncionan al donador, los primeros mililitros se van a esa bolsita. ¿Por qué? Porque la piel, pues sí tienen bacterias, que son bacterias de la flora normal, que esas pues son más difíciles de quitar con el jabón y eso. Aunque después de que se lavan los donadores, les ponen, también les hacen la asepsia y la antisepsia con clorexidina, con alcohol isopropílico, entonces disminuye todavía. Y aparte, si ya colocan la aguja, introducen la aguja, los primeros 30 mililitros se van a una bolsa, que se derivan la sangre que pudiera tener esas bacterias. Se cierra esa pequeña bolsa y ya se abre la bolsa que va a llenar 450 mililitros, que son los que donan ahora ya por norma, porque luego los pacientes les preguntan, ¿y cuánto, los donadores, perdón, ¿y cuánto voy a donar? Y si ustedes los mandan al banco de sangre, vaya y done. Ay, ¿cuánto voy a donar? Son 450 mililitros. Entonces ya la contaminación bacteriana pues ya no debe presentarse. Sobrecarga circulatoria, embolias, coagulopatía hemodilucional, hemólisis no inmune cuando es mecánica, térmica, osmótica. Eso que les comentaba de que si ponen glucosa o alguna otra cosa, pues sí es hemólisis y no es inmune. Hipotermia, desequilibrio hidroelectrolítico. Y entonces todo eso se presenta en la siguiente. Luego de las otras también la hemosiderosis. Cuando se transfunde mucho, mucho al paciente de que tiene, digamos, anemia plástica o de que tiene leucemia o cosas de esas que le están transfunde y transfunde, puede presentarse una sobrecarga de hierro. De las no inmunológicas tardías también está transmisión de infecciones virales, digamos que le ponen sangre y pues tenía VIH, ¿no? O una contaminación bacteriana o parasitaria. La siguiente. Entonces, pues sí, hay algunas veces que pueden ser ligeras, muchas veces esas, pues pasan hasta, pues sí, les dio tantito, pusieron rojo, les dio tantito uno que otra ronchita, pero pueden ser muy graves como la CID, puede llegar a fallar el riñón y ese fallo renal agudo. Y puede presentarse el paciente una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda y pues puede llegar hasta la muerte. La siguiente, por favor. Lo que dijimos que pues de las graves, bueno, la reacción transfusional hemolítica. Esa reacción transfusional hemolítica, bueno, lo que es la hemólisis, que ustedes ya saben que es la destrucción de los eritrocitos. Entonces va a presentarse esta destrucción. Generalmente es intravascular cuando es la aguda. Y puede ser inmediata o tardía. Dentro de la que es más grave es la inmediata. La siguiente. Y nos vamos a percatar porque cuando el paciente empieza con fiebre, con escalofríos, así no puede parar, taquicardia, puede ser hiperhipotensión, más generalmente hipotensión, puede llegar al shock, puede presentar exantema, urticaria, dolor precordial, ¿sí? Dolor lumbar, dolor en sitio de venopunción, dolor muscular, dolor óseo, dolor abdominal, o sea, para el paciente le duele todo.
muy ansioso de doctora, ¿qué me está pasando? Y así, ¿no? Otros síntomas, las siguientes son vasovagales, ¿no? Lo que es la náusea, sensación de malestar general, disnea, distrés respiratorio, o sea, si hay algo ahí que le está alterando la respiración, oliguria o hasta anuria, hemoglobinuria, sangrados, lo que les decía, si está ahí en cirugía, pues el sangrado, coagulación intravascular diseminada, coluria. Entonces, pues sí, esto sí, la siguiente, por favor. Más o menos el 6% resultan fatales, ¿no? Entonces, y bueno, pues sí llegan a causar la muerte. Y eso es pues por la incompatibilidad, veo. Les digo que son de los errores clericales. Un segundito. Ajá. Entonces, bueno, esta es de las reacciones transfusional más grave. Entonces ahí, bueno, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Muchas veces puede o no activar el complemento. La siguiente, por favor. Entonces, pues vemos que es muy grave, ¿no? Muchas veces la causa es el error clerical, lo que les comento, que le toman muestra a un paciente y luego le transfunden a otro. Entonces son como ahí errores administrativos. Entonces por eso decían de los manuales de procedimientos. Entonces que cada hospital debe llevar a cabo para que no se presenten estos errores. La siguiente. Porque muchas veces pues hay una identificación incorrecta del paciente o de la muestra, se equivocaron en la toma de muestra, un error técnico en el servicio de transfusión, que a lo mejor también en el servicio de transfusión les pueden dar el paquete de otro paciente. Por eso ustedes cuando vayan al banco de sangre por un paquete, pues ahí tienen que revisar que el paquete que les están dando es para el paciente. Entonces, pues sí, para que no se presenten estos errores. La siguiente. Entonces, como les comenté, lo que se debe hacer, pues, es parar la transfusión. Y la solución que les comento, que es la que no hemoliza a los glóbulos rojos, pues es la solución salina, ¿no? Entonces se inicia esa infusión de solución salina, solución fisiológica. Se tiene que monitorizar al paciente. Entonces, muchas veces si lo alcanzan a pescar en las primeras gotas, pues el paciente no va a tener problemas. Ya le dejan el suero, que pase mucho suero y están vigilando la diuresis. A veces se tiene que poner su furosemide. Muchas veces se tiene que interconsultar si fue así de que lo dejaron más tiempo, le pusieron toda la sangre y así. Muchas veces, pues, esa cantidad de sangre sí daña más al paciente. Entonces, se debe hasta consultar urgentemente a la unidad de cuidados intensivos, porque el paciente, pues, muy seguramente va a ir se tiene que ir a UCI. La siguiente. Entonces, todo esto se previene, bueno, pues teniendo bien claro a qué paciente se le va a transfundir. Ya una vez que le vayan por la sangre, pues checar esa doble verificación a pie de cama. Sí, previo a transfundir, ¿no? Para que ese paciente, el que se le lleva la sangre, pues sea el paciente correcto. La siguiente, por favor. Otra de las reacciones es la reacción febril no hemolítica. Esa reacción, la siguiente, por favor. La reacción febril no hemolítica es la más frecuente. No es grave, pero sí es de las frecuentes. Aquí es importante saber que, bueno, va a subir 1 grado centígrado de la temperatura basal. Por eso es importante que la enfermera tome los signos vitales. ¿Por qué? Así tú sabes con qué temperatura empezó el paciente a transfundirse. Porque a nosotros, por ejemplo, nos decían, no, pues ya le hizo daño la sangre, ya tiene una reacción, que tiene el paciente 38 grados. Y entonces ya vamos a hacer como la investigación. Y entonces el paciente que sí le habían checado los signos vitales antes y el paciente tenía 37.5.
con eso inició la transfusión. Y ya tenía 38 y le achacaban a la sangre. Pero para catalogarla como reacción febril no hemolítica tiene que subir un grado de la temperatura basal. Si empezó con 37,5, debería de tener 38,5. Entonces no cumplía pues ese requisito. Al paciente además le estaban, lo internaron porque le estaban haciendo diálisis peritoneal y el líquido salía así feo, ¿no? Así como eh, datos de infección. El paciente, de hecho, lo habían internado 24 horas antes y le estaban poniendo antibiótico. Entonces, eso, bueno, pues ya se descarta que sea una reacción transfusional. Por eso es importante que se tomen los signos vitales antes. La siguiente, los signos vitales basales, para que así, bueno, ustedes, bueno, nosotros sepamos que si la enfermera nos dice, no, pues que la sangre, que no sé qué, no, a ver. Entonces, no, si puede continuarle, vamos a estar aquí. Y aparte el paciente, si estaba con sangrado de tubo digestivo, bueno, pues la sangre urge, ¿no? Porque hay veces que dicen, si tiene fiebre, ¿por qué lo transfundes? Pero si el paciente ya está a punto de caer, así como en choque hipovolemia porque está con sangrado y eso, bueno, pues si es necesario transfundirlo, se transfunde. Entonces, sí, más o menos, aquí vemos la frecuencia, sí, para eritrocitos y de 1 a 38 para plaquetas. Aquí más o menos nos dice que, digamos, el tiempo de almacenamiento del componente. No es lo mismo un componente sanguíneo que se haya obtenido, digamos, hoy o ayer. Ajá, porque como la sangre tiene pocos leucocitos, esos leucocitos, la siguiente por favor, residuales en ese componente sanguíneo, bueno, pues liberan citocinas. Y esas citocinas en ese hemocomponente, pues son las que dan esas reacciones. Entonces, si digamos un concentrado eritrocitario, lo debemos por eso de transfundir así como que no dejarlo tanto tiempo en el refrigerador. Por eso hay que ir compulsando existencias. Si ya tenemos muchos concentrados, pues ya a los donadores, bueno, pues decimos, no, mire, no requerimos de ese componente sanguíneo, de ese grupo sanguíneo, tenemos hemocomponentes, pero apoyarlo con su constancia de que fue a donar. ¿Por qué? Porque si no se quedan mucho tiempo esos glóbulos rojos en el refrigerador y entre más días pase, pues se van liberando más citocinas y entonces pueden tener más reacción en nuestros donadores. Entonces, la siguiente, el tiempo de almacenamiento, lo que les digo, y esos leucocitos residuales. Hay ya últimamente, ya por eso no tienen tampoco tantas reacciones los pacientes, porque ya hay bolsas que leucodepletan el hemocomponente. Entonces ya los pacientes ya reciben hemocomponentes leucorreducidos. La siguiente, por favor. Además de que pues esa sangre leucorreducida, pues ya no van a tener los pacientes tantas reacciones. Y ya también se hace esa filtración para quitar los leucocitos. Ajá. De hecho, los leucocitos se descartan. Entonces, por ejemplo, tenemos el donador, dona sus 450 mililitros. La sangre se fracciona y se divide en concentrado eritrocitario, que es concentrado plaquetario y plasma. Y se centrifuga y se descartan esos leucocitos. Esos leucocitos van al desecho y se llama Buffy coat. Ese Buffy coat se descarta, se va al RPBI. Hay algunos laboratorios, por ejemplo, el laboratorio Ley o en el Poli, que ese Buffy coat lo hacen factor de transferencia, entonces se puede utilizar. Pero si esos leucocitos así van al paciente, pues sí les da luego reacción. La siguiente, por favor. Entonces, ese es el tipo de reacción. Otro tipo de reacción, la de tipo alérgico, igual, ¿no? Por las proteínas. Hay alguna sustancia alergénica que está en el plasma. Entonces, ahí el paciente va a tener eso, ¿no? Urticaria, ¿no? Que el rash. Y puede ser que tenga hasta un choque anafiláctico. La urticaria se presenta, adelante, por favor, la siguiente. La urticaria se presenta más o menos en el 1% de las transfusiones del plasma. Rash, prurito es lo que vamos a encontrar. El choque anafiláctico es menos, ¿no? Como en 1,47,000, o sea, hay como diferentes estadísticas.
Luego, ¿por qué muchas veces no se menciona, no se dice, no, pues yo tengo tantos, ¿no? Ujú. Están como que no las mencionan. Ujú. La siguiente, por favor. Entonces, aquí, bueno, sí va a haber un alergeno, ¿no? Que es el que va a dar el problema. Y ese anticuerpo tipo IgG, pues sí, ese es el que va a dar eh, el problema, ¿no? Bueno, todo va a desencadenar que los mastocitos, los basófilos, pues liberen, ¿no? Y esa anafilaxia, bueno, va a presentarse con todos sus síntomas, ¿no? Lo que es que tenemos broncoespasmo. La siguiente, por favor, que tenemos angioedema. Ah, bueno, ahí están mencionados. Que tienes tos, disnea, dolor torácico, náuseas y la hipotensión. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues sí, también hay que retirar el hemocomponente. Para todas las reacciones hay que suspender los hemocomponentes. El equipo de transfusión. Quedamos que le vamos a administrar solución salina. Cuando es una alérgica de este estilo, sí se administra, ¿no? Hidrocortisona, clorfeniramina, antihistamínico, se le pone el oxígeno, hay veces que el salbutamol, los inhaladores. Muchas veces hasta se tiene que poner la siguiente, muchas veces hasta adrenalina llega, se menciona, ¿no? Que se puede aplicar. Ujú. Los hematíes, bueno, pues ya se les aplica solución salina, sí, la siguiente ya sin el plasma para no tener este problema. Ajá, entonces, dentro de las reacciones tardías tenemos la contaminación bacteriana. Esa contaminación bacteriana es cuando el paciente recibe la sangre, ¿no? Y entonces sus signos vitales, basales va a subir aquí 2 grados centígrados, la temperatura basal. Quedamos que en la febril hemolítica sube solo 1 grado, pero en una de estas bacterianas sube más de 2 grados. Entonces el paciente va a tener así como los síntomas, ¿no? De escalofríos, de mialgias, de náuseas, los síntomas de vómito. Ujú. Eso es después de la transfusión. Hay que pensar, si sube 2 grados o más, que es una contaminación bacteriana. Casi pasa con las plaquetas, porque las plaquetas, como las plaquetas les gusta el calorcito, se tienen que guardar a 20 grados o 22 grados centígrados en una cámara que está así como la temperatura regulada y se tienen que poner en agitación. Entonces, bueno, pues ahí como se guardan las plaquetas en las bolsas, que son como bolsas de plástico y que hay intercambio gaseoso y entonces pues por ahí puede haber una contaminación. También aquí se tiene que interrumpir la transfusión. Aquí sí se tiene que iniciar antibiótico. Ajá, entonces el paciente se tiene que dejar varios días hasta que termine todo su esquema de antibiótico. Ujú. Se tiene que documentar, porque digamos, si es una féresis, si se dividió en dos y una fue la que causó contaminación, también se tiene que retirar la siguiente. Ujú. Ajá, la siguiente, por favor. Otra reacción es la sobrecarga circulatoria, que muchos le llaman como que se abrevia así como el taco, pero es transfusión asociada a la sobrecarga circulatoria. Aquí el paciente va a tener falta de aire, va a tener taquicardia, va a tener insuficiencia cardíaca, edema pulmonar. Entonces ustedes van a ver al paciente que va a estar inquieto y está acostado y no, pues ya se levanta. Doctora, no me puedo estar acostado, yo quiero estar sentado. Entonces pues hay que sentarlo, hay que administrarle oxígeno, se tiene que retirar la transfusión, se le tiene que aplicar diurético para que el paciente empiece a orinar por si tiene esa sobrecarga, que ya el pulmón ya está dando problemas. Uh-huh. Eso pasa cuando, digamos, son pacientes ya grandes, ya son pacientes ancianitos, pacientes que tienen daño pulmonar, que tienen fibrosis pulmonar, pacientes que tienen problema del corazón, nefrópatas, cardiópatas. Entonces, esos pacientes no les puedes pasar el paquete de sangre completo. El concentrado eritrocitario se divide, se le pasan alícuotas, así como a los bebés. Se divide en 2 o en 3 y con un volumen entonces más reducido
¿Por qué? Porque si no el paciente va a tener esos problemas. Aquí no es problema de que haga una reacción adversa o que no fue de su grupo o que se equivocaron. No, aquí más bien que el paciente, bueno, pues por sus comorbilidades, pues no se le puede dar todo el paquete ni pasarlo en 1 hora. A esos pacientes sí hay que dejárselos, yo creo, en 3 horas. Ujú. Igual a los bebés también, porque los bebés también, de acuerdo a su peso y su balance hídrico, pues es como vamos aplicándoles. Ujú. La siguiente. Entonces el paciente pues va a tener falta de aire, va a tener la disnea, hipertensión, taquicardia, taquipnea, va a disminuir su saturación de oxígeno y regurgitación yugular. Entonces la radiografía signos de sobrecarga, edema pulmonar cardiogénico. Entonces sí hay que aplicar diurético, oxígeno y bueno, se previene eso disminuyendo la infusión, nada de abrirle toda para que el dé a chorroclisis. No, 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 el paquete se tiene que poner en 3 horas o mandar a dividirlo. En banco de sangre un paquete se puede dividir y entonces le pongo ahorita esto y a la mejor en la noche o a otro día, pues el resto del paquete. Ajá, la siguiente, por favor. Lo que es la hemólisis no inmune, hemoglobinuria, hemoglobinemia, aumento de la bilirrubina sérica es lo que vamos a encontrar. Digamos al paciente tiene hemoglobina de 6, le ponemos sangre, se va el paciente, entonces, pues ya regresa y tiene menos. ¿Por qué? Porque tiene válvula cardíaca. Y la válvula cardíaca, bueno, aquí el glóbulo rojo se rompe, pues por daño mecánico. Point, explota el eritrocito, point. Ajá, entonces esa es una hemólisis. Ajá, digamos que si le ponemos glucosa, que si calientan mucho los eritrocitos, que si apachurra la bolsa, todo eso es hemólisis, pero es no inmune, esa es más bien como mecánica. Ujú. Hay que interrumpir la transfusión, hay que investigar la causa de la hemólisis. A lo mejor le estás poniendo solución con glucosa o estás poniendo en otra vía al lado antibióticos y eso, y entonces eso da la hemólisis. Ujú. Entonces, la siguiente, por favor. Cuando hay una transfusión, hay una hemólisis y es transfusión hemolítica tardía. Un paciente que le has transfundido mucho es el que tiene esta reacción. El paciente tiene 8 de hemoglobina o 7 y lo mandan a transfundir. Entonces ya le indicaron 2 paquetes y en vez de que suba 9, pues 5 o 10 días después llega al banco. Doctora, es que pues ahora me siento peor y ya le toman la biometría y a lo mejor en vez de tener 7 ya tiene 6 o 5 o 4. Entonces, en vez de subir, pues bajó. Entonces, ahí sí ya el paciente, por tantas transfusiones, ya tiene una sensibilización. A lo mejor ya tuvo embarazos previos o cosas así. Y entonces, pues ya hay que verificar, hay que identificar ese anticuerpo en el paciente. Ajá. Y la siguiente, y si el paciente le encontramos un anticuerpo, bueno, pues ya le tenemos que dar sangre sin ese anticuerpo. Ujú. El trali, que es lo de la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión. Ese pues da síntomas respiratorios, ¿no? El paciente empieza con que le falta el aire, a la hipoxia, hipoxemia, taquipnea, sin datos de sobrecarga. Si se le pide su radiografía, pues va a haber ahí las opacidades, ¿no? A este paciente, a diferencia del taco que les decía hace rato de la sobrecarga, en el trali no mejoran con diuréticos, le pones furosemide, apasto y otra carga y nada, no mejora. Ujú. Y entonces casi si pasa es el trali en 6 horas después de la transfusión. Ujú. Entonces aquí, bueno, también hay anticuerpos, muchas veces no se sabe como por qué, que si hay daño endotelial, entonces esa fisiopatología no está clara. Pero pues al paciente pues igual va a dar luego hasta la terapia intensiva porque se tiene que poner ventilador. Sí, hidrocortisona, también se les pone antihistamínicos, su oxígeno, bueno, pues sí, muchas veces hasta termina con ventilador. ¿Y qué es lo que se hace ya para prevenir y por eso no se presenta el trali? Porque últimamente, en los últimos años ya solo se utiliza el plasma de varones, plasma de mujeres que ya no se aplica precisamente para que no presenten el trali, porque por los embarazos, las mujeres, pues luego luego hay los anticuerpos y entonces pues ya con eso
se ha disminuido. La siguiente, sobrecarga de hierro, que también es una reacción cuando se pone lo que les decía, muchos glóbulos rojos de forma continua y periodos largos, pues el hierro se acumula. Entonces hay una hemosiderosis. Entonces, esa hemosiderosis pues es dañina porque se acumula en el corazón, en el hígado o en otros órganos. Si mandan a medir la ferritina, no, pues está alta. Entonces ahí se da el tratamiento, se da quelantes de hierro y ya, bueno, pues ya se empieza a disminuir el hierro por si es que se necesita que el paciente se siga transfundiendo. Darle su quelante de hierro. La siguiente. De las otras reacciones adversas, bueno, también tenemos lo que son las infecciones. La siguiente, por favor. Cuando una sangre, bueno, pues debe de hacerse muy bien el cuestionario al donador. Sí, porque hay periodos de ventana, ya les comenté, ninguna sangre segura. Digamos que en alguna temporada, no sé bueno, ustedes han escuchado también que en un tiempo que hasta los donadores vendían su sangre y eso muchas veces tenían hepatitis, tenían VIH, Entonces, todo esto ya se ha ido disminuyendo también, se disminuyó porque ya ahora, bueno, las entrevistas, pues se tienen, hay que atender bien al paciente, ya no se permite donación remunerada, ya los equipos que se tienen, bueno, pues ya detectan las hepatitis, los VIH, se hacen pruebas de HIV, hepatitis B, C, sífilis, brucela, chagas, todo eso, bueno, para que pues el paciente no tenga esta transmisión. Entonces, todo ese escrutinio pues es obligatorio y se tiene que hacer. La siguiente, por favor. Enfermedad de injerto contra Wesper, que eso lo vamos a tocar cuando hablemos de lo del trasplante. Entonces, le seguimos, por favor. Entonces, ya terminando eso, vamos a hablar de los 10 correctos, que ya nada nos faltan 2 o 3 diapositivas. De los 10 correctos de la transfusión, bueno, debe ser el paciente correcto, como les dije, no decir el paciente de la 910, no, nombre, fecha de nacimiento. Tiempo correcto, se tienen ustedes que poner de acuerdo con la enfermera, porque a lo mejor ustedes les llevan la sangre y el paciente bajar a una tomografía o a una endoscopía o lo están bañando, cosas así. Entonces debe ser en el tiempo correcto. Medicamento correcto, bueno, en ese caso es el hemocomponente correcto. Si necesita concentrados eritrocitarios, pues eso es lo que le deben poner, no le vayan a llevar plasma o críos. Casi el hemocomponente que más se transfunde son los concentrados eritrocitarios. Que la indicación esté correcta, que ustedes hayan anotado en su hoja de indicaciones del paciente. Transfundir una unidad de concentrados con filtro. Todos los hemocomponentes se tienen que administrar con filtro para quitar los detritos de fibrina y esos remanentes, ¿sí? La velocidad del tiempo para la administración que sea correcta. Si es un paciente que está con sangrado y está con corre peligros su vida porque le dieron un balazo, una cuchillada o algo así, pues tiene que pasar rapidísimo a lo que de la vena o si ponen catéteres centrales. Pero digamos, si es un paciente, como les comenté, si es un paciente adulto, viejito, con cardiopatía y nefrópata, porque muchos pacientes así en medicina interna casi todos son de ese estilo, entonces sí tienen que ponerlo en 3 horas, no lo vayan a querer poner en media hora, en 1 hora y así. La única solución que es la que se puede poner junto con la sangre es la solución salina al 0,9%. Entonces, todo con filtro. Que el paciente tenga una vena permeable, que pase adecuadamente, ¿sí? La siguiente, que el paciente haya recibido información, si es una adecuada comunicación con el paciente. Todas las transfusiones deben de tener un consentimiento informado, perdón, todos los pacientes. El consentimiento informado es que él quiere que lo transfundan el paciente. Solamente se tiene que tener uno en el expediente, porque digamos, si es una leucemia y lo vas a transfundir diario o cada 12 horas las plaquetas, no por cada transfusión un consentimiento, no.
solo uno, y con ese ya le puedes poner en la mañana, en la tarde o mañana las transfusiones. Si son menores de edad, si son los de pediatría o así, pues la mamá, ¿no? Los papás son los que tienen que firmar ese consentimiento. Una paciente, una chiquita que le pusieron plasma, se le infiltra y a la hora de darle los informes, la pediatra le dice a la mamá, mire que se le infiltró porque la mamá preguntaba, ¿por qué la manita está así toda gordita? No, mire, no pasa nada, se le infiltró el plasma, pero el plasma no hace daño. ¿Y cómo que plasma? ¿Y a mí quién me dijo? Y nadie me pidió consentimiento. ¿Cómo le ponen plasma? Entonces, todo debe de tener consentimiento. Se debe de, ya que se transfunde el paciente, se tiene que hacer el registro transfusional, la nota de transfusión. La nota de transfusión, según la norma 253, pues debe decir los signos vitales antes, durante y después de la transfusión, el diagnóstico, qué unidad se transfundió, si tuvo reacción adversa o si todo estuvo bien. Ajá. Entonces, sí verificar que no haya tenido alguna reacción adversa a esa transfusión. Todo eso, pues, para darle trazabilidad a la sangre. Y bueno, pues sí, la siguiente creo que es la última, ¿no? Ajá. Entonces, eso es básicamente de lo de las reacciones adversas. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, o ya se durmieron. Ninguna duda, doctora. Ok. Entonces, recuerden, debe de tener consentimiento informado el expediente de transfusiones. Debe de tener la nota de la transfusión. Debe tener la indicación que esté indicado el paquete. Y bueno, pues creo que nada más. Entonces, sería la clase de hoy, chicos. Mañana vamos a ver, a ver, déjame ver acá. Alteraciones hematológicas en el paciente quemado. ¿Vale? Sí, doctora, Nos vemos gracias. Gracias, mañana. doctora. Sí, Doctora. sí, mañana a las 6 nos vemos. ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Órale, pues, sí. Hasta luego, Ok. buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.